estudiar, comer, dibujar en la pizarra, leer todos los cuentos, hacer caso a la maestra, comer lo que me hagan y nada más. Hola, señor, yo quiero ir a la escuela, quiero conocer amiguitos y amigas. ¿Tiene un kiosco y tiene pizarrón grande? Yo le voy a preguntar a la señora de primero, le voy a preguntar cómo es el colegio, cómo son las actividades y si podemos ir al parque. Hay una silla y nuestros cuadernos y mi amiga Yara y la Senio y un corazón y una candita de enamoramiento. Señor, ya sé hacer matemática. Yo soy grande y amiguitos también van a ser grandes. La felicidad que tengo. Lo van a enseñar a deretear y a sumar. Te amo mucho, señor. Hola, buenas tardes. Nos parece muy importante contarles un poco la trayectoria de Elisa, a modo de también después poder repreguntarle y poder entrar a, digamos, a un análisis sobre evaluación. Elisa, por sobre todas las cosas, es maestra jardinera. Como ella pidió que la presentáramos, ese es como el gran sentido de toda esta reunión. Es maestra normal nacional, profesora nacional de jardín de infantes, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Metodología de la Investigación Científica, fue maestra de nivel inicial, vicedirectora, directora de Jardines de Infantes Públicos en San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas. Profesora adjunta de la Universidad Nacional de Luján, también en la Universidad Nacional de Moreno, en la Diplomatura de Educación Infantil de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la Universidad Nacional de La Pampa. También su trayectoria hace que haya pasado como docente de posgrado en el Seminario de Evaluación de Políticas Públicas, ex profesora de asignaturas pedagógicas y didácticas en la carrera de nivel inicial de formación docente en San Miguel, ex formadora nacional del programa de formación permanente en mi escuela del 2011 al 2015, asesora docente del 2004 al 2006 en la Dirección de Educación Inicial y directora provincial de la Dirección de Educación Inicial de la provincia de Buenos Aires en el periodo de 2008 a 2011. Coautora, autora de publicaciones de libros, capítulos de libros, prólogos y artículos en textos especializados de educación infantil. Tenemos a una super maestra acá que queremos escucharla, seguramente nos va a deleitar. Yo siempre que nos detenemos en estos conversatorios a escuchar a personalidades tan reconocidas, con tantos saberes y con tanta posibilidad de transmitirlo, porque eso también es importante, ¿no? Que puedan transmitir con la pasión que fueron construyendo todo ese conocimiento. Creo que todos nos merecemos como un ratito de reflexión, de pensar y de pensar en la educación, que nos viene muy bien en medio de todo este trajín y en medio de esta pandemia. Así que Elisa es como un regalo que nos das y nosotros te lo agradecemos mucho y bueno, estamos acá para escucharte. Muchas gracias, Elisa. Bueno, muchas gracias Amelia por tu presentación. Para mí también es un regalo mutuo. Primero porque yo la quiero muchísimo, Alicia, y la siento una colega muy cercana, con la que puedo discutir tete a tete en el mismo nivel, porque la verdad que Alicia ha hecho un salto cualitativo en su formación profesional, y desde los primeros inicios que la conocí como maestra orientadora, y en la que me apoyé incondicionalmente, porque ella sí me lo permitió, en la formación docente de las alumnas. Siempre destaqué
eso en ella y en otras docentes que se comprometían con la formación docente, ¿no? Así como me dolía, más que me enojaba, aquellos jardines que no querían recibir residentes o practicantes, y entonces yo me preguntaba, ¿y dónde se formaron ustedes si no es en un jardín de infantes? ¿Cómo negarle a una docente, a una alumna, mejor dicho, estudiante, que se está formando y que pone toda su ilusión en esas prácticas y en esa residencia, cómo negarle un espacio de acompañamiento? Así que, bueno, ahí aprendí a quererla muchísimo, Alicia, porque ella en esto tenía una entrega absoluta. Así que le agradezco que me haya invitado y la verdad me alegro de poder contribuir con ustedes. Bueno, que he estado en tantas oportunidades en Tigre y alrededores cuando fui directora provincial y disfruté de los jardines de isla y de la formación docente que se desarrollaba en esa región, que bueno, que la verdad que era súper interesante las propuestas que tenían. Bueno, además también recuerdo, y ahora se me fue el nombre del intendente que siempre promovía la formación docente y que nos invitaba a dar charlas a todos los especialistas y que lamentablemente falleció después de una larga enfermedad, que era intendente de Tigre, pero se me fue el nombre. Bueno. Ubieto, me parece, Elisa, que estás hablando del intendente Ubieto. Sí, exactamente. Gracias por recordármelo. Bueno, quería comentar en principio que este conversatorio tiene una impronta interesante porque se basa fundamentalmente en la encuesta que se hizo a los docentes de inicial y de primaria, que tuvieron muchísimas respuestas y muchas de las respuestas muy interesantes, que permitieron hacer un fuerte análisis, como corresponde, ¿no? Desde la empiria, porque el conocimiento se construye a partir de la investigación. Siempre digo, nadie escribe escondido en un ropero, ¿sí? Las cosas que uno escribe cuando se basan en la mirada de la realidad, en el análisis sobre la realidad, en la reflexión sobre la realidad, realmente responden a las verdaderas necesidades de las bases fundamentalmente. Así que todo lo que estuve analizando en la encuesta voy a intentar transmitirlo en un grado de conceptualización, digamos, en un nivel de conceptualización. Y en principio lo que quería decir es que destaco el hecho de que se considere a la evaluación como investigación evaluativa. Esto siempre lo defendía fuertemente Alicia Bertoni, porque decía que justamente evaluar implicaba investigar, porque evaluar tenía que ver con búsqueda de información. Búsqueda de información, por supuesto, que se produce a partir, como dije antes, de los datos concretos, de la observación, de la reflexión, de la empiria, como lo llamamos los investigadores. Y en este caso, la encuesta, ¿no?, que si bien fue muchas veces desprestigiada desde el paradigma cuantitativo, porque la encuesta, ustedes saben que por su característica llega a muchas personas, requiere de preguntas concisas, ¿no?, que no permiten a lo mejor profundizar, preguntas que se responden a veces por sí o por no, pero bueno, que no obstante todo eso, la investigación cualitativa
valora muchísimo a la encuesta, porque en la investigación cualitativa lo que uno piensa es en robustecer la información a partir de lo que se llama la triangulación. Entonces, la triangulación permite que esos datos que yo tengo de muchas personas que responden, uno pueda profundizarlos desde otros instrumentos, como son la observación o la entrevista en profundidad. Bien, entonces, ¿por qué además me parece importante valorizar la encuesta? Porque en los momentos que estamos viviendo, en este contexto de pandemia, la encuesta es un instrumento muy importante, por ejemplo, para llegar a todas, o sea, que la directora llegue a todas las maestras, o que las maestras lleguen a todas las familias, o que las maestras lleguen a todos los niños y las niñas a través de las familias, ¿no? Con preguntas claras, concisas, que lo más importante, intenten, digamos, recuperar de la realidad aquello lo que realmente se quiere saber. Bien, entonces, en primer lugar, yo empecé a analizar las respuestas, y como todo análisis, lo que se buscan son regularidades, diferencias o vacancias, porque todo eso es importante lo que se repite en muchas ocasiones, es importante tener en cuenta lo que no se repite y aparece muy pocas veces, y también es importante saber lo que no se dice, ¿sí? Bien, en este sentido me pareció importante, entonces, como dije antes, construir este conversatorio en relación, en principio, a esas cuestiones. Bien, voy a empezar por las regularidades. Bueno, muchísimos expresan, por ejemplo, que evaluaron más a las familias que a los propios niños. Y considero que esto es lógico, ¿no? Que esto es producto de la mayor dificultad que tuvimos con la enseñanza virtual, y donde los maestros se encontraron, digamos, con algo totalmente desconocido y con un desafío que se imponía y que nadie sabía cómo darle respuesta. Entonces se fueron construyendo diferentes respuestas, lo que marca justamente lo interesante de esto, es que marca que los problemas tienen diferentes caminos de solución, y de que justamente no hay una solución mágica y universal, menos mágica, ¿sí? Entonces, cada uno de los docentes necesitó indagar sus propias particularidades para dar una respuesta adecuada y para poder seguir, digamos, trabajando en la evaluación. Otra de las cuestiones que mayor peso tuvo fue reconocer que era casi imposible evaluar a los niños en particular, y que solamente se conocía el interés y el trabajo de los niños a partir de lo que decía la familia. Bueno, evidentemente esta cuestión se impuso, y lo que mostró fundamentalmente es justamente el lugar y la importancia que tiene la familia en el nexo con una institución. Es decir, no queda otra alternativa ahora más que nunca que confiar en lo que dice la familia, ¿sí? Cuando uno asume, digamos, la enseñanza cara a cara en la presencialidad, muchas veces lo que le pasa a la familia se desdibuja, porque el que tiene, digamos, el protagonismo principal es el alumno o la alumna, el niño o la niña, ¿sí? En este caso,
la familia pasó a ser la protagonista y los niños y las niñas quedaron como en segundo lugar. Y eran las familias las que habilitaban u obturaban, ¿sí?, la posibilidad de que el maestro se conecte con los niños. Yo tomé para esto un ejemplo textual de una de las respuestas, que como son anónimas no sé por supuesto de quién es, que explica y describe muy claramente esto. Esta persona dice: mi evaluación en este contexto de pandemia fue cualitativa y mi objetivo fue mantener el vínculo pedagógico con los niños. Para ello nos centramos todos en que llegaran las propuestas a todas las personas y fundamentalmente lo hacíamos cuando entregábamos la mercadería y también por grupo de WhatsApp. Tener las devoluciones de las mismas era fundamental para contar con evidencia que nos aportaran datos. Y yo les preguntaba a las familias, ¿les pareció que esta es una propuesta significativa? ¿Lograron resolver solo los chicos o necesitaron de vuestra ayuda? En aquellos niños que tienen la posibilidad de participar en las clases de Zoom o en video, yo tal vez les podía preguntar, pero en aquellos que no, yo no sabía qué cosas opinaban. La principal forma de mantener el vínculo para mí fue la familia. Yo creo que esta maestra, sin darse cuenta, ¿sí?, construyó un concepto, ¿no?, de alianza, de puente, de vínculo, de confianza, que ni ella misma se da cuenta la importancia del concepto que construyó, ¿no? Y acá quiero por ahí realmente valorizar cómo los maestros, cuando se animan a crear, cuando se animan a asumir desafíos, realmente están construyendo en la práctica pedagógica conocimiento. Y lamentablemente, al no haber, digamos, una práctica de escritura, una práctica de sistematizar esas cosas que cotidianamente nos pasan, digamos, es como que algunas cuestiones hacen agua. Acá la maestra tuvo la oportunidad de dejar sentado, ¿sí?, y de escribir, a pesar de ser una encuesta, de escribir en profundidad, ¿sí?, algo que ella estaba sintiendo, pensando y que la motivó a trabajar. Cosa que me parece excelente, que no la conozco, pero la felicito, ¿no? Bueno, otra de las regularidades es que la mayoría utilizó, disculpen, videos, fotografías, audios, Zoom, Meet, Classroom, actividades en formato papel en la entrega de los bolsones, WhatsApp, C-Zone, que no sabía lo que era, tuve que buscarlo, videollamadas, etcétera. Es decir, que la gente, los docentes, empezaron a amigar con la tecnología, empezaron a profundizar sus propios conocimientos. Eso, de alguna manera, también dice que para enseñar hay que aprender, que con las herramientas con las que cuento solamente cuando me recibo, por ejemplo, en el profesorado, no alcanza, que la formación permanente es condición sine qua non para enseñar y, por supuesto, para evaluar. En menor medida mencionan Facebook, ¿no?, como grupo cerrado, pero bueno, los otros son a repetición. Bien, con respecto a las diferencias, muy pocos mencionan, por ejemplo, la importancia de registrar la evaluación, ¿no? Y después reconocen cuando piden la profundización en los conocimientos, por ejemplo, reconocen que tienen que aprender a registrar, ¿sí?, a encontrar modos de registro, ¿sí? Y bueno, y acá lo que decimos siempre, a planificar se aprende planificando,
a evaluar se aprende evaluando, y a registrar se aprende registrando. Es decir, a medida que uno se incursiona en la práctica del registro, le va encontrando sentido, ¿sí?, al registro, porque lo que puede advertir es cómo lo que uno registra retroalimenta el proceso de enseñanza. Bien. Bueno, a ver, otra diferencia. Muy pocos dicen que no se puede evaluar, pero sin embargo hay algunos que lo dicen, que no se puede evaluar y que no tiene ningún sentido profundizar en la evaluación en este contexto. Concretamente se dice, no se puede saber cuánto ni qué aprendió un niño y una niña, ¿sí? Entonces, creo que este aspecto lo que requiere es mucho trabajo colectivo, ¿sí? Y tal vez esa respuesta, o quienes respondieron de esa manera, tienen que ver con el miedo y con el susto que producen, ¿no? Digamos, que le digan, tiene que evaluar contenidos, o tiene que hacer el informe de evaluación, ¿sí?, como mandato externo, sin hacer un camino previo de inicio que permita reflexionar sobre los sentidos. Siempre digo, cuando un docente entiende los sentidos de la evaluación, los sentidos del registro, entiende que eso es fundamental, que sin la evaluación no se puede y sin un registro tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos negando ese aspecto de la retroalimentación con relación a la enseñanza. Y por supuesto a los aprendizajes también, ¿no? Bien. En un bajo porcentaje mencionan la necesidad, el compromiso, la dedicación, la responsabilidad, la predisposición, la revisión de consignas y de propuestas, cuestiones que en realidad, ¿sí?, son fundantes y son fundamentales tanto para la enseñanza como para la evaluación. Bien, en general, nadie, por ejemplo, hace mención a la cultura de la evaluación, es decir, la cultura de la evaluación entendida como una práctica pedagógica, ¿sí?, propia, como dije antes, del proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Entonces, y esto sería una de las cuestiones que, como dije antes, una gran vacancia, no se nombra. ¿Y por qué no se nombra? Porque creo que falta mucho camino de construcción y de trabajo cooperativo y de trabajo de equipo, que creo que este contexto nos permite encontrar ese encuentro, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, concordantemente con esto, hay muy pocos casos que remiten a la evaluación como una responsabilidad, ¿sí?, del maestro. Y queda depositada esa responsabilidad, ¿dónde? En la familia nuevamente. Y lo vuelven a repetir, con lo cual es coherente lo que piensan, ¿no? Y cómo les va a costar, tal vez yo creo que este camino ya está comenzando, ¿no? A desandar esa visión y a ponerse sobre todo el maestro como el protagonista, ¿sí? O sea, el maestro es el maestro, entonces, y la familia es la aliada, y el maestro es quien tiene la responsabilidad de indicarle a la familia con respeto, por supuesto, y de buenas maneras, pero de indicar, de orientar, ¿sí? Y de poner el sentido a la tarea.
Bien. En muy pocos casos también se remite a la problemática de la comunicación. Yo creo que fueron apenas 2 o 3 personas que hablaron de la responsabilidad de comunicarse como corresponde. Y en este sentido es importante destacar que en la pandemia y en la enseñanza virtual la comunicación es a la enseñanza y a la evaluación lo que en la presencialidad es la observación. Es decir, cuando estoy en la presencialidad y estoy cara a cara con los alumnos, la observación es la principal herramienta que a mí me permite obtener datos, recabar información, ¿sí? Observando a los alumnos. Y en este caso, la observación directa no existe, no es posible, salvo, bueno, sí, hay una buena, yo después hago una propuesta y doy como una especie de tips, por decirlo de algún modo, pedagógicos para que las maestras puedan concentrarse en la observación directa, por ejemplo, cuando hay una conexión a través del Zoom. Entonces, vuelvo a repetir, la comunicación, hay que aprender a comunicar, que no es fácil. No es fácil comunicar lo que uno quiere explicarle al otro, y justamente que lo que le está explicando y comunicando es lo que quiere saber. Por eso, por ejemplo, es muy difícil armar una encuesta donde las preguntas sean tan claras que justamente la información que se recaba en esas preguntas, ¿sí?, me están dando a mí el pie para analizar cuestiones que me impuse antes. Muchas veces las preguntas disparan a cualquier otro lugar y confunden absolutamente, y uno se pierde la oportunidad, ¿sí?, digamos, de recoger esa información. Bien. En muy pocas respuestas también se habla de la necesidad de readecuar la forma de enseñar. Es decir, esto en algún sentido está dando como la idea de que cuando uno enseña, ¿sí?, no solo evalúa lo que le pasa al otro, en tanto aprendizaje o construcción de aprendizaje o cambio en sus matrices de aprendizaje, sino también en la posibilidad de reconocer que la actividad que propuse realmente fue significativa. Y esto es la vuelta de tuerca que es necesario hacer cuando uno enseña, ¿sí? El proceso que hace el otro y a los resultados que llega, ¿sí?, a mí me tiene que permitir darme cuenta, ¿sí?, y resignificar la propuesta de enseñanza. Y también ese es un ejercicio, ¿sí?, que se construye a medida que lo aplico sistemáticamente. Bien. Sigo con las diferencias. En un bajo porcentaje de respuestas se hace mención a las áreas. Prácticamente no se habla de los contenidos de las áreas. Es real de que hubo muchas sugerencias en relación a que no se van a evaluar contenidos propios de las áreas y de que la evaluación va fundamentalmente, digamos, orientada a evaluar el encuentro pedagógico, la continuidad pedagógica, el vínculo pedagógico. Sin embargo, nadie puede construir una propuesta de enseñanza si no lo hace en base a contenidos propios de alguna de las áreas, o de la integración de áreas, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Bien, entonces, creo que nos estamos perdiendo, cuando una de las personas dijo,
no puedo evaluar lo que aprendió ni cómo lo aprendió. Y bueno, yo me preguntaría, ¿realmente es así? ¿Realmente uno no puede evaluar lo que aprendieron los niños? Yo creo que sí. Creo que sí, tengo algunos ejemplos familiares que no voy a ahondar por razones de tiempo, pero que a mí me dan la pauta, ¿sí?, de que los niños aprenden y aprenden muchísimas cosas. El tema es que no se les pregunta. Al no preguntárseles, los niños no tienen un espacio y un tiempo para poder comunicar, ¿no es cierto?, qué cuestiones han aprendido. Bien. En un solo caso se habla de la evaluación institucional. Esto es casi una vacancia, diríamos, porque es un solo caso, ¿no es cierto? Bueno, y se habla de la evaluación institucional mencionando la necesidad de la reflexión colectiva, ¿no? Cuestión justamente que uno piensa que la pandemia, si de algo nos puso en alerta, es justamente en la necesidad de trabajar en equipo, ¿sí? Que nadie puede trabajar a puertas cerradas. Entonces, cuando uno llega en la presencialidad, entra a la sala, cierra la puerta, ¿sí? Y bueno, y ahí se produce su mundo y su encuentro pedagógico. Aquí, evidentemente, nos damos cuenta de que ese mundo interno, ¿sí?, y esa, digamos, esa conexión tan privada no existe. Aquí todo se hizo público la familia, se hizo pública la casa del docente, se hizo público todo, con lo cual no es sencillo, pero sí es necesario encontrar los modos, digamos, de enseñar y de evaluar en este contexto. Y la evaluación institucional, me parece, es una condición de posibilidad para que todo el equipo, ¿sí?, de docentes y el equipo directivo tenga la oportunidad, ¿sí?, de reflexionar sobre el camino que cada uno fue desarrollando o está desarrollando, compartirlo y aprender mutuamente cada uno del otro. Bien. Apareció algo muy interesante que yo desconocía absolutamente y no sé si es una técnica o es el invento de uno de los docentes, que habla de la técnica del semáforo, ¿no? Entonces yo, la verdad que estaba así como, porque no explica nada, y entonces empecé a buscar bibliografía, bueno, raro, no encontré nada, lo pude hablar con Alicia, le pregunté si esto era algo que habitualmente se utilizaba en la región, Alicia me decía que ella desconocía, entonces juntas pensamos, bueno, el verde será, sigo porque entiendo que es necesario seguir y es necesario avanzar y es necesario profundizar. El amarillo, detenerse para evaluar y conocer dónde y cómo estamos. El rojo, quedarse en ese lugar hasta superar las dificultades, ¿no? Bueno, nos pareció, nos reíamos. Entonces yo después me puse a pensar los peligros de estas cuestiones, cuando nosotros en la provincia, por lo menos en mi época, evaluábamos con el logrado el círculo, medianamente logrado el triángulo y no logrado el pobre cuadrado que no lograba nada, ¿no? Entonces se me ocurrió un juego que puede caer con los colores y digo, verde, te aplaudo por los logros, amarillo, dudo si te aplaudo, y rojo, te doy un coscorrón para que la próxima aprenda mejor, ¿no? Y esto, digamos, son los peligros yo desconozco digamos, cómo aplicó esa docente esta estrategia, pero sí me siento obligada, ¿sí?, a aclarar sobre los peligros posibles. Bien. Luego la encuesta
retoma cuestiones positivas y negativas de la evaluación, ¿no? También muy interesante las respuestas. Positivas. Solo 2 casos dicen no haber encontrado nada positivo, ¿sí? Con lo cual yo me pregunto qué angustia esas 2 pobres maestras, ¿no? O sea, lo que habrán sufrido. Y me pregunto también quién las habrá acompañado, cómo las habrán acompañado. Y lo que es peor aún, me pregunto, ¿se habrán animado a preguntar? ¿Sí? Porque bueno, para animarse a preguntar hay que tener espacio y muchas veces uno no se anima a preguntar y esto está ligado absolutamente a la evaluación. Nosotros, o sea, ¿dónde aprendimos todo lo que tuvimos que aprender respecto de la evaluación? Ni en el profesorado ni en la universidad, en la escuela. Es decir, fue la escuela y las prácticas, digamos, escolares, las que instalaron en nuestras matrices de aprendizaje y en nuestro hábitus, como dice Bourdieu, esas sensaciones positivas o negativas de la evaluación, ¿sí? Esto que digo siempre, ¿no? Cómo responde el cuerpo. Ahora las chicas que se van a presentar a concurso, los dolores de estómago, el dolor de cabeza, la fiebre, las manos que transpiran. El miedo no es sonso, ¿no? Y la evaluación en algún sentido tiene que ver con una gran exposición, exponerse enfrente de todos y tener que dar cuenta de mis conocimientos. ¿Y cómo me voy a equivocar? Imposible equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo que decíamos antes, en el sentido del equipo, de lo colectivo, es un trabajo necesario justamente para desarmar esos nudos, hablar de los miedos, ¿sí? Y poder entre todos, digamos, encontrar modos de sentirnos un poco mejor. Bien, positivos. Encontrar nuevos modos de plantear la enseñanza. Vivieron muchas chicas, muchas maestras, perdón, lo virtual como una gran oportunidad. Y en este sentido no cabe duda que lo virtual fue una gran oportunidad, de las cuales seguramente se ha aprendido muchísimo y de las cuales algunas vinieron para quedarse cuando retomemos la presencialidad, ¿no? Ya sabíamos en algún sentido que lo virtual nos permitía conectarnos en menor tiempo, a mayores distancias, tal vez de manera más económica, aunque también mostró lo contrario, mostró la faceta de la imposibilidad, de la poca banda ancha, de la falta de equipos, bueno, y todo lo que sabemos que sucedió. Bien, pero me gustó esto de que enseñar virtualmente es una gran oportunidad. Bien, y también otra de las cosas positivas que marcan es que se dieron cuenta que es fundamental para enseñar y aprender trabajar junto a la familia, conocer a la familia, conocer qué dice la familia sobre sus hijos, algo que lo hemos trillado, pero tantas veces en charlas, en reuniones, en cursos, es decir, la familia como la aliada, la familia como el otro significativo en la formación de los niños. Y sin embargo, tuvo que pasarnos esto para que realmente lo valoricemos. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Bien. Otra de las cuestiones positivas, así como algunos dijeron de que no habían documentado ni registrado ni sabían cómo hacerlo, muchos dijeron que documentar tiene sentido. Y esto es muy importante porque más claro es imposible, ¿no? O sea, el registro y la documentación es lo que te permite volver todas las veces que sean necesarias, porque lo escrito te permite recrear, recordar, profundizar, modificar, resignificar, es decir,
muchísimas operaciones lógicas que si no lo tenés escrito no lo podés hacer, porque como siempre digo, las palabras se las lleva el viento. Bien, otra cuestión positiva que ya creo que mencioné en algún momento, el trabajo del equipo, de equipo entre compañeros e inclusive entre colegas de diferentes instituciones pusieron, ¿sí? Que pensar entre todos cómo comunicar para que se entienda. Esto también me pareció sumamente interesante, ¿sí? Bueno, ya sobre la comunicación hablé antes, así que no voy a redundar. Mayor valorización de la enseñanza y del trabajo de los y las docentes en el proceso de enseñanza por parte de las familias. Destacan que las familias, como nunca, valoran lo que el docente hace. Y eso es muy importante, porque creo que eso robustece y entusiasma a los maestros, así como el hecho de que las familias no respondan, en algún sentido los deprime, los pone mal, porque, bueno, uno se pregunta, ¿qué no estoy haciendo para que esta familia me responda? Y sin embargo, tal vez esa familia tiene dificultades tan grandes que no tiene nada que ver el maestro en todo esto, pero sí el maestro queda atrapado y subjetivamente sufre el hecho de que no se le responda y lo toma como una cuestión personal, ¿sí? Esto solo se puede, digamos, desentrañar si se habla en grupo, si se trabaja en equipo, ¿sí? Bien, que la enseñanza y la evaluación adquirieron mucho más dinamismo que la presencialidad, porque el hecho de saber que alguien te está esperando, ¿sí? Te obliga a crear y a recrear y a poner entusiasmo en lo que estás haciendo. Otra de las cosas que me pareció interesantes que rescatan es poder trabajar con los equipos de orientación escolar y con los profesores especiales de música y de educación física, cosa que también fue tan trillado siempre, esto del trabajo conjunto entre la maestra de inicial, ¿no? Con los profesores especiales. Y también hay una gran mención a respeto al derecho a la educación. Bien, cuestiones negativas. Y en lo negativo predomina fundamentalmente las cuestiones materiales y las cuestiones afectivas. Dentro de las cuestiones materiales, bueno, por supuesto, se menciona el hecho de que la gente tiene un solo teléfono, que no tiene datos, que la conexión a internet es muy débil, que se ocupa más de los hermanos mayores que de los niños del nivel inicial, que les cuesta mucho usar recursos tecnológicos, que no tienen aparatos, elementos específicos, ¿no? Fundamentalmente. Y las cuestiones afectivas hablan de que hay mucho enojo, que hay mucha tristeza, que hay muchos problemas económicos, ¿sí? Que tienen que pensar mucho en qué cosas pedir para contar y saber con qué cuenta cada familia, ¿sí? Para no sumar, digamos, un elemento más de angustia a las familias, ¿no? Fundamentalmente hablan del estrés y del cansancio, y también se incluyen ellas en este sentido, ¿no? Si bien remiten al cansancio de la familia, y dice que esto se acentuó en el segundo cuatrimestre, porque muchas de las familias tuvieron que salir a trabajar
y entonces los chicos se quedaban con los hermanos más grandes, y bueno, es que como todo se descalibró bastante por ese motivo, ¿no es cierto? Bien. Otra de las cuestiones negativas es que no pueden sentir si los niños construyen o no autonomía, porque muchas entienden de que las actividades están realizadas o por algún adulto de la familia o por algún hermano mayor, y textualmente dice, los trabajos están tenidos por la mano de los adultos, que no nos permite saber cuánto hay de trabajo genuino de los niños y las niñas y cuánto hay del adulto, ¿no? Bien, bueno, estas cuestiones evidentemente yo pensaba que tienen que ver con cómo uno se comunica, cómo uno construye acuerdos con las familias, de qué manera uno les hace saber respecto de la importancia de que los niños y las niñas puedan hacer las actividades de la manera en que les salga, pero que los hagan ellos mismos, que esa es la idea, que van a ir aprendiendo cada vez más y mejor, que ellos solo le transmitan lo que tienen que hacer y que los orienten, pero que no hagan, como decía María Montessori, lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Bien, varias de las respuestas con respecto a las vacancias que ellos sienten tener, y en este sentido hablan de la necesidad de profundizar, porque la pregunta era qué actividades fundamentalmente necesitarían profundizar. Y esto no se entendió como un pedido de formación o como un pedido, digamos, de formación docente, bien digo, sino que se entendió como la reflexión respecto de en qué cuestiones profundizaría cada uno, ¿sí? Entonces yo, en el pedido de las profundizaciones, las clasifiqué según algunos criterios de clasificación. Por ejemplo, según el criterio de evaluación, modalidad, formato, registros y momentos, ¿sí? Entonces, lo primero que es necesario plantear es que a nivel institucional es fundamental aunar criterios y que para ello es necesario construir acuerdos. O sea, sin la posibilidad de aunar criterios y construir acuerdos, no se puede trabajar ni los equipos directivos con los maestros, ni los maestros con las familias, ¿sí? Esto de construir acuerdos son obviamente parte constitutiva de los proyectos de evaluación. Es decir, la evaluación tiene que ser pensada como un proyecto de acciones, ¿sí? A su vez, este proyecto de evaluación lo pienso como un aspecto constitutivo del proyecto institucional, que tiene que ser una construcción, por supuesto, colectiva, que dé el marco a las decisiones institucionales. Y en esto de profundizar, lo que mencionan es la comunicación fundamentalmente. Necesitan profundizar qué se comunica, cuándo se comunica, para qué se comunica, cómo se comunica, quiénes son los destinatarios de la comunicación. Fundamentalmente esto es lo que se solicita en la profundización. Otra de las cuestiones que piden profundizar es en relación a la evaluación individual. Bien, y yo acá sostengo que tanto en pandemia como en la presencialidad
es posible hacer evaluación individual. Lo que hay que hacer es encontrar, digamos, la estrategia o la herramienta que a mí me permita, ¿sí?, conocer qué le está pasando a cada uno de mis alumnos. Y yo, por ejemplo, en el último libro, como ejemplo para la observación individual en la presencialidad, doy como ejemplo la observación en un sector de juego, en el sector de dramatizaciones, donde la maestra tiene la posibilidad de saber, bueno, qué roles y funciones se distribuyeron los niños, si construyeron un proyecto de juego y lo respetan, cuáles son las conversaciones, de qué modo se comunican, qué juguetes utilizan, cómo arman el espacio, ¿sí? Y obviamente esa observación está restringida a esos 5, 6 o los niños que sean que están en el juego dramático. En la pandemia, digamos, en la virtualidad, lo que puede hacer un docente, por ejemplo, es hacer una propuesta de encuentro en 2 o 3 partes de Zoom con determinada cantidad de chicos para que no sean todos los que entran en el grupo. Y, por supuesto, lo que necesita como soporte de la observación es algún instrumento que a él le permita registrar con palabras, con frases, lo que está observando en cada niño. ¿Por qué digo disminuir la cantidad de niños? Para justamente poder prestar atención en profundidad a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y ahí entonces la observación que realizo es una observación focalizada en función a algún problema o alguna problemática que estemos abordando en esa clase de Zoom, ¿sí? Y ya el maestro tiene preparado, digamos, la forma de registrarlo, ¿sí? Y esos 40 o 45 minutos que dura, digamos, la clase de Zoom, a lo que se dedica fundamentalmente es a eso. Y si uno lo piensa, en una semana, siempre y cuando las cosas se den, por supuesto, de una manera lógica, puede llegar a tener el panorama o el estado de situación de todo el grupo que al menos se comunica en Zoom, ¿sí? Y acá entonces aparece otra cuestión, ¿qué pasa con los que no se comunican? ¿Sí? Y bueno, evidentemente esto también trae aparejado poner, digamos, en movimiento la creatividad para ver de qué manera, bueno, acá en varias ocasiones se menciona, por ejemplo, la entrega de los bolsones como un lugar o un espacio o un momento fundamental para el encuentro con aquellas familias que no pueden conectarse. Ese sería entonces el momento en que la maestra, no sé, registre a través de algunas preguntas que le haga a la familia, en qué situación está cada uno de los chicos que no se puede comunicar. Bien. Otra gran preocupación es cómo hacer para que todos participen. Para que todos participen en el Zoom. Muchas plantean de que los chicos se quedan en la falda de la mamá, que la mamá le sopla, ¿sí?, todo lo que tiene que responder cuando la maestra pregunta algo, que prácticamente no lo deja actuar por sí mismo, o que si la mamá no está bien, digo, el chico no se quiere quedar. Bueno, esto obviamente uno no puede forzar a los niños, ¿no es cierto?, a hacer algo y obligarlos. Esto tiene sus tiempos y bueno, creo que hay que entenderlo y tampoco para esto hay una receta universal, ¿sí? Muchas se preocupan con respecto a no escuchar a los niños. Bueno, también hay la posibilidad de armar alguna actividad, ¿sí?, a través del Zoom, que permita escucharlos, hacerlos hablar, que relaten, que cuenten, ¿sí? Bien, y registrar en ese momento entonces las diferentes problemáticas presentadas o no
o las características de expresión oral de cada uno. Bien, aquí, a ver, quería leerles respecto de una docente cuando habla sobre la profundización de los conocimientos, destaca su trabajo con las familias y dice: para evaluar en este contexto contamos con la participación de los padres. Ellos nos comentan el momento de la entrega de SAE, cómo van realizando o no las actividades propuestas en los cuadernillos entregados, junto a los videos elaborados, con el conjunto de los docentes de la institución. En los mismos nos dirigimos a todos los niños de nuestra comunidad por vía de WhatsApp, siempre buscando que las entregas sean atractivas, de llevar adelante el contenido que deseamos que, por ejemplo, exploren recorridos de dados, diferentes materiales, etcétera, para llevar adelante la propuesta que se enviará más tarde por WhatsApp. Dependemos en ese contexto de la predisposición de los padres para facilitar el dispositivo a los niños y poder así estar en contacto permanente. Sin embargo, hemos tenido pocas dificultades en este sentido, porque nos damos cuenta que cada vez los padres priorizan más la importancia de la educación del nivel inicial. Y la verdad que leer esto a mí me produjo, digamos, una gran tranquilidad. Si bien lo dice una sola persona, uno entiende que esa persona es parte de una institución y seguramente esa institución estará trabajando en ese sentido. Bien. Bien, seguimos con respecto al sentido de la articulación. Bueno, ¿cómo abordar el sentido de la articulación? Sería como el último punto. Y bueno, y aquí, digamos, yo retomé las cuestiones que las maestras plantean. Muchos dicen que no se puede articular en época de pandemia, otros, sin embargo, dicen que sí. Dice, me pareció importante la articulación en época de pandemia, ya que se abrió un espacio para que el niño pueda atravesar la finalidad de un nivel y comenzar con el otro. En mi caso tengo sala multiedad, sin experiencia previa al nivel, con lo cual es un doble problema, porque los niños casi no conocen a sus compañeros y tienen que conocer a los nuevos que van a tener el año siguiente. O sea, se produjeron muchísimas cuestiones en función a la problemática de la articulación y como es... Y en primer lugar me pareció importante recuperar algo que aparece ahí en los comentarios de las docentes con respecto a la articulación horizontal y a la articulación vertical, ¿sí? Si bien, digamos, no hay una descripción puntual del concepto, me pareció muy importante retomar esto y pensar que la articulación horizontal que se desarrolla entre años y ciclos de un mismo nivel, o sea, cómo se pasa de deambuladores a la sala de 1 y de la sala de 1 a la de 2 en el ciclo maternal y de la de 2 a la de 3 y a la de 4 y a la de 5 en el jardín de infantes, y la articulación vertical entre el nivel inicial y el nivel primario. Y allí hay un ejemplo que debe ser una maestra de primaria, porque habla de la articulación con la escuela secundaria, que fue planificada, y fue planificada, que es algo que yo justamente pensaba proponer, planificar en febrero, ¿sí?, a iniciar con la articulación después del periodo de inicio, es decir, que el proyecto de articulación tiene que ser un proyecto anual, ¿sí?, que conjugue actividades de sala de 5
con las de primer año de la escuela primaria. Ella habla del ejemplo de primaria con secundaria y de los beneficios que ese proyecto le dio a la institución, ¿no es cierto? Bien, una vez que comprendemos este doble sentido de la articulación, lo que tendríamos que abocarnos es a pensar en los principios de la articulación. ¿Qué implica la articulación? Generar confianza en los niños, eso es fundamental. Construir familiaridad en relación a los vínculos y en relación al espacio, en relación a los tiempos, calmar ansiedades, miedos y angustias, garantizar un desarrollo progresivo y sistemático de estos conocimientos, prepararlos para el cambio, ¿sí? Para que el cambio no sea brusco, para que no sea abrupto, y construir información que a los niños les sirva una vez que ingresen al primer año de la escuela primaria. ¿Cómo? Y bueno, esto no queda más que trabajado en equipo entre las salas de 5 y los primeros años de las escuelas primarias, ¿no es cierto? En un proyecto de articulación que, como dije antes, debería construirse en el mes de febrero o marzo y ponerse en marcha a partir de finalizar el periodo de inicio. ¿Y cuál sería el objetivo? Bueno, que la maestra de primer año pueda conocer a los ingresantes, pueda comprender en qué estado de situación, digamos, en relación al conocimiento, a los logros y a las dificultades, esos niños y esas niñas llegan al primer año. ¿Quiénes formarían parte, digamos, de este proyecto? Y bueno, los maestros, obviamente, pero también los equipos de orientación escolar, también los profesores especiales de música, de educación física, de artística, que tengan tanto el nivel inicial como la escuela primaria. Y lo más importante es pensar la planificación en función de las áreas disciplinares, es decir, qué contenidos y de qué áreas se van a trabajar y por qué se buscan eso, digamos, y se priorizan eso. Y en función a eso, por supuesto, pensar las actividades de articulación, cómo se van a llevar a cabo, ¿sí? Quiénes van a ser los responsables, cuáles son, digamos, los recursos y los materiales que cada uno necesita para llevar a cabo esas actividades, seleccionar diferentes propuestas y que no todos intervengan en todo, porque eso se hace realmente agotador, ¿sí? Y ver de qué manera se va a registrar, digamos, el desarrollo sistemático de esas actividades y cómo se va a documentar pedagógicamente para que eso quede escrito, para poder ser evaluado y, digamos, podría ser evaluado a mitad de año, ¿verdad? Y a fin de año, con la idea justamente de la retroalimentación y de la necesidad de generar cambios para mejorar, sacar, agregar lo que haya que hacer, entendiendo siempre esto de la flexibilidad en la planificación. Bien, ¿cómo construir un proyecto de articulación? Bueno, y acá es donde también yo pensaba en la posibilidad de otorgarle a los niños que no trabajen todos juntos por dos motivos. Primero, para que todos tengan la posibilidad de participar y segundo, para que las maestras puedan registrar qué les va pasando a cada uno. Entonces, esto depende de la cantidad de niños, digamos, total que llevaría a pensar en la sala de 5 y los de primer año, y en función de eso distribuir y aprovechar esto que dijimos que tal vez se quede, las reuniones de Zoom, aunque estemos en la presencialidad, porque eso sí nos va a permitir, digamos, trabajar más concentradamente en una determinada situación o
actividades desde la presencialidad. Como no sabemos todavía cuándo vamos a volver a la presencialidad, sería bueno como tener propuestas los dos proyectos, tanto para la virtualidad como la presencialidad. Y en ese sentido, bueno, pensar en diferentes juegos donde se ponga en movimiento los contenidos propios del diseño curricular de las áreas del nivel inicial, que tiene su correlato en los contenidos de las áreas de la educación primaria, o sea, del primer ciclo por lo menos. Y esto es lo interesante, digamos, que tenemos que aprovechar esta lógica epistemológica que existe entre los contenidos y las áreas del diseño del nivel inicial, con los de la educación primaria. Por lo menos yo estoy hablando, y discúlpenme que ahora me doy cuenta, en el diseño del 2008, ¿no? No sé qué va a pasar, ni qué cambios va a haber, pero yo estoy pensando en la estructura del diseño curricular del 2008. Bien, entonces, ¿qué cuestiones es necesario evaluar en este caso? Y bueno, nivel de participación, grado de interés, entusiasmo, cómo resuelve los problemas, o sea, qué respuestas, qué diferentes respuestas pueden dar a un mismo problema, si se ayudan entre sí, cuál es su desarrollo verbal, bueno, todas estas cuestiones que se irían registrando y documentando con el propósito de la escritura del informe final. Y acá creo que habría que revisar el sentido del informe final, ese que digo que pasa a la escuela primaria, el que en algún sentido contribuye y respeta, digamos, la coherencia y la lógica de la trayectoria, de la única trayectoria escolar del niño, evitando que realmente esos informes sean verdaderos prontuarios. Muchas veces tienen tantas, pero tantas cosas que el maestro por eso no lo mira. Yo creo que ese informe final tiene que ser una selección, por supuesto narrativa, del estado de situación en el que cada niño ha llegado en la sala de 5, porque ese sería su punto de partida en el primer año. Y bueno, y aquellas cuestiones que puedan aleatoriamente acompañar, ¿sí?, esta explicación y esta descripción que pueda hacer la maestra, pero que no lleve, digamos, todo lo que se arrastra desde la primera vez que el niño ingresó a una sala de jardín de infantes. Entonces son mastodontes tan grandes que ningún maestro, la verdad, se detiene a mirarlos, ¿no? Y también este aspecto debería ser trabajado articuladamente con la maestra de primaria, preguntando, porque bueno, cada institución tiene su propia cultura institucional, sus propias necesidades, y está bueno que haya acuerdos entre las instituciones, preguntando, bueno, vos qué necesitarías, ¿sí?, saber para conocer más y mejor a los alumnos. Bien, creo que con respecto a esto, más o menos está. Me parecía interesante destacar la semblanza que sobre la identidad de cada uno de los niños que representan los informes. Y el mayor respeto que uno puede tener es que cuando lee el informe, por ejemplo, a mí me emocionó muchísimo leer el informe de mi nieto Felipe, porque yo leía el informe y lo veía a Felipe, y eso, la verdad, bueno, la emoción es de abuela, obviamente, ¿no? Pero más allá de eso, las palabras que la maestra había elegido, las imágenes, la caracterización, la descripción,
era como él, como si yo estuviese viendo un video de él actuando, y la verdad que eso es muy emotivo porque lo que en algún sentido habla es del respeto que ese maestro le tiene al niño, ¿no? Y yo creo que eso es lo básico, que cuando se entiende, ¿no? Que lo que uno está escribiendo en ese papel tiene que ver con esa marca, con esa huella que uno deja en la subjetividad de ese niño, bueno, en realidad tiene que poner lo que el niño realmente es, no lo que uno espera que sea o lo que el sistema educativo dice que tiene que ser en la sala de 5 o lo que los padres quisieran que sea. Y yo ahí siempre me acuerdo de esto de que ves cuando me ves, ¿no? ¿Me ves realmente a mí o ves lo que mis padres ven de mí o ves lo que la maestra de 4 te dijo cuando pasé a la sala de 5, ¿no? Así que bueno, eso me pareció que es tan importante. Y bueno, para terminar, me pareció compartir con ustedes un video que se llama la trama, cómo construir la trama, y habla de la belleza de la trama, ¿no? O sea, cómo en esa trama cada uno contribuye con la belleza de cada uno, ¿no? Y bueno, poniendo el corazón y el cuerpo como lo que hay que hacer cuando uno enseña y trabaja en una institución educativa. Así que bueno, los invito a mirar el video. Cuanto más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar luz y sufrimiento, con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Rementemos los desgarros que nos va dejando el tiempo. Es hora de ir anudando y juntarse en el intento, desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. Más urgente que tejer junto a mi pueblo las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, hilvanando la utopía con los hilos de su sueño. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento, donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Un lujo, muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Realmente
que estamos muy conmovidos. Es muy lindo poder hacer una visita por la realidad que estamos pasando en este escenario tan inédito, ¿no es cierto?, de pandemia, donde la pandemia ingresó en cada uno de los rincones de las escuelas y en cada rincón de las escuelas pusimos en valor a la educación pública. Es importantísimo sostenerla en este entramado, tal cual vos lo reflejaste en estas imágenes tan bonitas de este último video y en cada una de tus palabras. Ese entramado que une, en este caso, a dos niveles, al nivel inicial y al nivel primario, y también une en este encuentro maravilloso a dos gestiones, porque te cuento, estamos en este momento ambas gestiones, la gestión de estatal y la gestión privada. Ahí veo tus aplausos y coincidimos en que esa es la forma de poder llevar adelante la mejor educación pública, donde nos unimos, donde ponemos en valor cada una de las particularidades que tiene cada gestión y uniendo esfuerzos, uniendo voces, uniendo propuestas y enriqueciéndonos. Porque de eso se trata, como vos bien decías recién, ¿no es cierto? Una evaluación que resignifica las prácticas. Y creemos que el mejor modelo es resignificarlas justamente a través de este entramado. Así que bueno, yo te quiero agradecer de parte de todas las inspectoras de inicial y de primaria, de mis compañeras, las jefas distritales, que conformamos la región sexta, desde Tigre, San Isidro, San Fernando y Vicente López, y agradecerle también a Amelia Rezán, nuestra jefe regional, junto con Liliana Ballesteros, que promueven este entramado en el cual ambas gestiones nos unimos cada día para mejorar este escenario inédito que estamos viviendo. Muchas gracias, Paula, muy emotivo. Gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, Amelia, Liliana, si quieren dirigirnos unas palabras y ya damos cierre a este encuentro maravilloso, que realmente yo creo que nos toca las fibras íntimas del ser educador, ¿no? Muchas gracias. Amelia. Bueno, Paula, me parece que Liliana estuvo hasta recién, algo le pasó porque me dijo, se cayó el video, me parece que algo le pasó a Liliana con la comunicación. Pero como vos decís, puedo ver el nombre de las dos porque es un interés de la región que todas las escuelas, todos los jardines, tanto de gestión estatal como privada, estemos en sintonía para, sobre todo para la defensa de la educación, para poder trabajar esto de reconocer que los chicos son los mismos, van pasando de un nivel a otro, pueden ir a una gestión a otra, pero siempre es el interés nuestro el desarrollo de estos chicos, acompañarlos y acompañar a las familias, porque me pareció interesante, Elisa, esto de cómo es recíproco, los maestros ven a la familia y la familia ven a los maestros, ¿no? Es decir, que cómo tenemos que desde las escuelas trabajar para llamar a las familias y que las familias estén presentes y desde ahí también las familias valoran la escuela, ¿no? Me parece, bueno, algo bueno de la pandemia, entre otras cosas que habremos podido lograr, ¿no? Porque es verdad, si no estamos haciendo lo mismo, claro, lo mismo con los equipos, bueno, todo este entramado que sigue en la escuela secundaria, que es siempre lo que buscamos, ¿no? Armar redes y que entender que la educación es eso, es estar en sociedad, estar con el otro, valorar al otro. Así que nada, me parece que a todas nos queda ahora resonando todo esto, que siempre nos sirve justamente para seguir trenzando, ¿no? Las inspectoras desde cada distrito en la región, esa es un poco la invitación. Así que, bueno, gracias a todas las que están. Hoy creo que somos todas, que no hay ningún todo. Hoy somos mayoría las mujeres. Muchas gracias y gracias a Paula y a Alicia que propiciaron este encuentro, que nos invitaron, que trabajaron para esto. Bueno, nada más. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo enorme a la distancia.
y ya volveremos a encontrarnos en la presencialidad, esperemos, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias a todos entonces. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bien, si quieren habilitamos los Vamos a, claro, habilitar los micrófonos para darles un Gracias. cálido abrazo a través de un aplauso a Elisa, una genia realmente. Muchas gracias. Señor, me gusta jugar con mis amigas, me gusta estar con la seño y todo. Me gusta estar en el patio jugando, me gusta aprender y todo. Chao. ¡Mua! Señor, después le como es grande, tiene muchas habitaciones, de todo. El primer grado aprendo cosas nuevas, aprendo a leer, aprendo a escribir y sigo jugando con mis amigas en el recreo y me divierto con mis amigas. Y también aprendo a restar y a sumar. ¿Quién está? ¡Ahí está mi señor! Temprano amanecer, se despegar, miro por la ventana, la voy al jardín. Miro por la ventana, la voy al jardín. Charla bebé, que beso de mamá, hoy no sé cuánto estará. Camino al mar.